Buenas tardes, hoy estamos otra vez en la biblioteca del Instituto Cervantes de Dublín y hoy tenemos el gusto de presentar a una de las personalidades más importantes del periodismo español. Montserrat Domínguez, bienvenida a Dublín. Muchísimas gracias. Eres una periodista muy polifacética, ¿verdad? Has hecho radio, has hecho televisión, documentales, prensa escrita. ¿Qué te falta? ¿Qué no has hecho? Hombre, es verdad que he tocado muchos medios, pero siempre tienes la sensación de que el periodismo es mucho más amplio, ¿no?, de lo que tú has tocado. Yo he tenido la suerte a lo largo de mi carrera de ir picoteando en distintos géneros, pero a mí me gusta la palabra periodista directamente, y es verdad que luego vas aplicándolo en distintos medios de comunicación. Ahora estoy fascinada con las nuevas tecnologías y con mi nueva responsabilidad como directora del Huffington Post, y es lo que estoy tratando un poco de aprender y de sumergirme en una manera diferente, ¿no?, de relacionarse con los lectores. ¿Y podrías contarnos un poquito de cómo funciona, qué es el Huffington Post? El Huffington Post es un periódico online, ofrece noticias como tantos otros, noticias de última hora, las noticias que nos parecen más importantes. Hace una cosa que esto solo ha sido posible de una manera abierta con la irrupción de la red, que es agregar noticias de otros medios, que es un poco lo que llamamos la economía del enlace, ¿no?, el link. Nosotros ofrecemos lo que creemos que sabemos hacer mejor, pero desde luego si hay otro periódico, otros colegas, otra página web o un artículo de opinión en algún otro sitio que nos parece realmente destacable, lo enlazamos directamente porque nos parece una manera elegante y transparente de reconocer que hay gente que hace y que dice cosas o que las reportajea o que informa sobre ellas de una manera mejor de lo que somos nosotros capaces de hacer, y por tanto lo incluimos. Hay una parte muy importante en el Huffington Post que son los blogs, que son los artículos de opinión tradicionales que hemos visto de siempre en la prensa escrita, en la que colaboran políticos, científicos, activistas, artistas, todo tipo de gente que escribe con la asiduidad que ellos crean conveniente acerca de los temas de actualidad. Y luego tiene una cosa muy importante, que es a mí la que me resulta más estimulante y más interesante como periodista, que es la relación con los lectores. Eso es algo que Internet ha propiciado, es que la gente pueda entrar, comentar las noticias, ampliarlas, añadir, criticar lo que se está diciendo, señalar incluso si hay algún error en la noticia, y eso va creando una comunidad en la que no solamente es el periodista o el político o el bloguero el que escribe, sino que también se alimenta con lo que aportan los lectores. Entonces podríamos decir que un lector, que antes era considerado un consumidor, sí, ahora es un usuario que forma parte de la noticia o que puede. Exactamente. Ese es el concepto. Exactamente, Sergio. Eso es un poco lo que ha revolucionado, porque ahora, antes, hombre, siempre han existido las secciones de cartas al director, no es ninguna novedad. En la radio siempre ha habido las llamadas de los oyentes que participaban, que te comentaban, pero de una manera tan abierta, tan inmediata, el poder comentar una noticia, decir, yo creo que este dato no es correcto, o esta visión no me parece oportuna, o discutir, debatir directamente con los autores de la información o de los blogs, eso hasta ahora no era posible, y eso es gracias a las nuevas tecnologías y gracias a Internet. Y eso es lo que cambia de alguna manera, porque los periodistas estamos obligados a leer, a escuchar los comentarios que cuelga la gente, a interactuar incluso con ellos cuando nos parece que es relevante lo que están comentando. En ese sentido de que los usuarios interactúan, se habla de que esos agregadores de noticias son más independientes que otros medios. ¿Lo crees? Que la independencia es una de las virtudes de este nuevo periodismo. ¿Lo ves así? ¿Cómo funciona? No creo que necesariamente haya un plus de independencia, pero sí de apertura y de transparencia. En el momento en el que tú puedes colgar en un medio la opinión de lectores, que en algunos casos son críticas con lo que estás diciendo o amplían el debate, lo que sí hace es enriquecer y democratizar de alguna manera lo que antes tenía solamente una vía, ¿no?, que era yo escribo y tú me lees sentado en tu casa o sentado en la oficina. Ahora no, ahora funciona con las dos vías, y eso hace que se enriquezca claramente y que se abra no solamente a unos pocos la posibilidad de comunicar. ¿Y ese enriquecimiento crees tú que de alguna manera tiene un impacto en la sociedad que varíe las relaciones de poder? Sí, es que es así, porque de alguna manera tú no puedes aludir desconocimiento cuando tú publicas una serie de noticias y una a lo mejor a la que no le has dado especial relevancia empieza a recibir un número de comentarios importante y empiezas a percibir que esa noticia es importante para la gente,
te obligas de alguna manera, o tu obligación como periodista es hacer un ejercicio de humildad y de reconocimiento y decir, quizá tendría que hacer algo más a propósito de esto, y no decidir que eres tú exclusivamente el que marca la agenda. En ese sentido sí que se inaugura una etapa nueva, no sé si de independencia, me gustaría pensar que sí, pero yo creo que si tú trabajas con honestidad, lo que estás obligado a hacer una vez abres las compuertas es a recibir esa información y a interactuar también con ella. Y eso sí que es una revolución, sí, la manera en la que los periodistas habitualmente nos relacionábamos. Y los textos, esos artículos o esos blogs, ¿están escritos siempre por profesionales, periodistas? ¿O hay alguna forma de que los usuarios, lectores, puedan llegar a escribir, como por ejemplo los curadores de noticias, sí, que aquí en Irlanda funcionan muy bien? Hay, lo que es la parte periodística la hacen periodistas. Somos una redacción pequeña, pero son periodistas los que redactan las informaciones, los que se nutren de las agencias de noticias, como cualquier otro medio de comunicación, para elaborar, para llamar por teléfono, para entrevistarse con los protagonistas y para contarlo. Esos son periodistas. Los blogueros no son periodistas, o no necesariamente, hay algunos que escriben, pero luego hay científicos, hay biólogos, hay activistas, hay abogados, hay todo tipo de personalidades, hay cineastas, hay pediatras, hay todo tipo de personas con todo tipo de trabajos distintos que opinan. Es lo más parecido a las tribunas de opinión que ha habido siempre en la prensa, eso no nos lo hemos inventado nosotros. Por tanto, ellos no son periodistas, o la gran mayoría no lo son. Y en esos blogs cada vez hay más, hacemos una combinación de firmas que son personas muy conocidas en su ámbito de competencia, políticos, por ejemplo, y también gente que sencillamente nos escribe y nos dice, hola, mira, me llamo fulano, yo escribo sobre esto, ¿os interesa lo que escribo? Lo vemos y si es interesante lo publicamos. Adelante. Eso antes, digamos, que era un poco más complicado, y ahora, sin embargo, en el Huffington Post estamos haciendo una apuesta clarísima por recibir un montón de blogs que escribe gente de profesiones de lo más diverso, desde estudiantes hasta catedráticos, personalidades consagradas, hasta gente que directamente escribe desde su casa con una visión muy inteligente o muy llamativa de lo que está ocurriendo. Nos parece bueno, nos parece interesante y lo publicamos. Y sobre esos profesionales que sí son periodistas, es lo que se llama ahora periodistas digitales. Digamos que todos los medios tienen su manual de instrucciones, ¿no? Y un periodista... Yo de todas maneras creo más en el sustantivo que en el apellido. Es decir, a mí me gustan los periodistas, los buenos periodistas lo son prácticamente en cualquier medio. Pero es verdad que no todo el mundo funciona bien a la hora de hacer un directo para televisión, no todo el mundo está capacitado para hacer una buena entrevista, para transcribirla, no todo el mundo tiene gracia para escribir, o no todo el mundo tiene el dominio del lenguaje para hacer radio. Y en Internet, los periodistas que trabajan en la red, por supuesto que tienen que escribir, tienen que tener instinto periodístico igual que en cualquier otro medio de comunicación, pero es verdad que necesitan conocer cuál es el medio en el que se desenvuelven, esa cultura del enlace, es estar con una capacidad permanente de la multitud de información que nos llega a través de la red, de tratar de dirigir el tráfico, ¿no? Y la mirada, y centrarla y enfocarla y decir, esto es lo importante, esto es solamente ruido, esto está que arde en Twitter, pero esto no tiene especial valor. Ese es el criterio que se aprecia en cualquier profesional, pero especialmente necesario en aquellos que trabajan en la red. Y Internet, que no es el futuro ni mucho menos, que es el presente, pero se está especulando mucho de qué va a pasar y qué va a pasar en el periodismo en relación con Internet. Hay gente incluso que especula diciendo que el periodista va a desaparecer en beneficio a lo mejor del periodismo ciudadano. ¿Crees tú que va a haber una transformación tan grande? ¿O no. ¿Crees tú, y de la forma de enseñarlo, no. las escuelas de periodismo no. seguirá siendo no, hombre, la manera de enseñarlo lógicamente cambiará, puesto que va... Yo me acuerdo con el tipómetro, ¿no? Como se hacían antes. Hay cosas que van cambiando, la industria va cambiando y nosotros nos tenemos que adaptar, pero el periodismo no va a desaparecer. Necesitamos más que nunca un buen periodismo ejercido por profesionales. A mí no me gusta la etiqueta de periodismo ciudadano. Los ciudadanos siempre han ejercido también como contrapoder, han sido testigos de los acontecimientos. Ahora, a través de un móvil, un ciudadano que esté en una isla perdida de Sumatra nos puede contar algo que está ocurriendo, pero eso ha ocurrido siempre. Luego habrá un periodista que tenga que filtrar esa información, cuestionarla, ponerla en contexto con otras que están sucediendo en el mismo momento. Luego yo creo que el papel del periodismo y la función del periodista es insustituible, da igual el medio a través del cual nos comuniquemos con los ciudadanos. Para que haya democracias sólidas
como las que todos queremos, en las que todos queremos vivir, es fundamental que haya un periodismo libre, independiente, honesto y bien ejercido. Para terminar, dos cositas. Una, te voy a proponer un pequeño juego y otra, un consejo que nos des. El juego es el siguiente. Yo te digo una frase que está inacabada y tú me la terminas. Sí. Con tu opinión y siguiendo, si es posible, la fórmula de la pregunta, de la frase. Esta es la siguiente. Un periodista debe ser curioso como un mono, astuto como un zorro, tenaz como un castor, pero sobre todo debe ser... Sobre todo debe tener criterio para distinguir lo urgente de lo importante. A un periodista, a un chaval que se acaba de licenciar en periodismo, tal y como está el patio en todos los ámbitos, ¿qué le aconseja Montserrat Domínguez para...? Primero le voy a felicitar, porque ha escogido la carrera más hermosa del planeta. Yo dudo, estoy segura que cada uno ama su profesión, pero yo amo profundamente la mía y no se ha equivocado. A pesar de que estamos en un momento complicado, a pesar de que los medios tradicionales están sufriendo una revolución y estamos tratando de averiguar de qué manera conseguimos sostener económicamente y hacer rentable las empresas periodísticas que permiten que los periodistas vivamos y que lleguemos a los ciudadanos, es una profesión fascinante de la que todos como ciudadanos necesitamos. Pues muchas gracias, Montserrat. Gracias a ti, Sergio.